Ah, ya, listo. Muy bien. Bueno, pues vamos a darle, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das para poder estar aquí, Señor, escuchar tu voz. Te pedimos, Padre, que pues tú hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Derrama tu gracia, Dios. Haz que el Espíritu realmente toque nuestro corazón, Dios, y nos haga ver claramente la necesidad que cada uno de nosotros podemos tener a través de este estudio, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Bueno, pues ahora quiero eh, compartirte así que es algo que Dios realmente habló a mi corazón. Ahora sí que en estas semanas que anduve viendo así como que doctores, entonces realmente ya la pregunta a veces dices, bueno, ¿y en quién confío? Yo creo que los únicos que debemos de confiar es en Dios. Realmente Dios es el que realmente tiene el control y tiene el cuidado para que nosotros. Así que a veces perdemos de vista algo que podemos decir que tal vez no tenemos temor, pero hay algo, hay un punto que Dios me hizo ver y que tal vez te lo haga ver en esta mañana, Dios, la ansiedad. A veces pensamos que no hay ansiedad, ¿no? Y platicando con una doctora y platicando con ella, me decía, hay un problema ahí contigo, me decía, y yo no la conozco físicamente, la conozco a través del teléfono, es discípula de mi maestro Memo, y en ese momento dije, bueno, pues voy a platicar con ella, ¿no? Y luego cuando empieza a decirme cosas, decía yo, así como diciendo, así como, creo que se equivocó, ¿no? Pero no es cierto, realmente perdemos de vista que hay cosas en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, realmente, que hay una ansiedad, y eso realmente afecta nuestro cuerpo, afecta realmente las cosas que están ahora sí que nuestro organismo, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, Dios, realmente, si hay eso en mí, pues tú házmelo ver, ¿no? Porque muchas veces tenemos que pedirle a Dios que nos haga ver cosas que creemos que no tenemos, pero sí las tenemos, ¿sí? Entonces, en este estudio, realmente quiero compartir algo que creo que todo el mundo, conforme lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Estamos pensando, y bueno, ¿y qué va a pasar? ¿No? O así que estamos viendo hacia el futuro y tú dices, bueno, con todo lo que estamos viviendo, ¿qué va a suceder? Así que recuerda que la vida está llena de incógnitas. Realmente hay cosas que no sabemos y lo único que tenemos que entender es que o realmente le creemos a Dios y creemos lo que está escrito en la palabra, o vamos a entrar en esa ansiedad, vamos a entrar en temores, en angustias, ¿sí? En cosas que de alguna manera están afectando tu vida, pero no nomás eso, sino también afectan tu salud. Así que la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante lo desconocido? ¿Cómo reaccionamos? Porque realmente es desconocido. Podemos escuchar muchas cosas. Y luego todo lo que estamos viviendo, tanto en nuestro país como lo que estamos viviendo en Estados Unidos, y luego lo que estamos escuchando en el mundo entero, no, pues olvídate, dices tú, ya mejor ahora sí que como decía mi maestro, decía, aquí baja, ¿no? Así que ya me quiero bajar de este camión porque la verdad no sé qué va a pasar. Así que hay personas que realmente, ¿qué sucede? Dicen que tienen la confianza, pero a la vez no la tienen. Dicen que tienen seguridad, ¿por qué? Porque le han entregado su vida a Cristo, pero existe un temor. Entonces, como que hay una contradicción, ¿sí? Así que muchos de lo que estamos viviendo, ¿sí? Podemos responder con temor, podemos responder de ansiedad, frustración, ¿sí? O inquietud. Así que, ¿cómo reaccionamos? Y quiero que realmente tú veas y entiendas en este estudio, ¿por qué? Porque tal vez Dios habla a tu corazón como habló el mío, en el cual dices tú, bueno, ¿cómo reaccionas ante las incógnitas de la vida? Que si, oye, ¿qué está pasando en esta vida? No sabemos. Por eso quiero hablar en esta mañana, quiero decir, tenemos que confiar en Dios, pero realmente confiar en Dios, porque podemos decir que confiamos en Dios, pero a la vez tenemos desconfianza de Él. Empezamos a desconfiar o confiamos en algunas cosas o desconfiamos en otras cosas. Así que al ver lo que está pasando en todo el mundo, en el pasaje que hoy vamos a leer en la Biblia, ¿sí? Realmente nos habla de quién, nos habla de Moisés. ¿Por qué razón Moisés? Porque recuerda todo lo que sucedió con Moisés, la manera en cómo vivió, lo que sucedió en su vida. Así que
al ver estos versículos, para mí fue algo, fue la clave, para que tú me entiendas, es la clave en la cual, así como Dios le hizo ver a Moisés, y Moisés estaba caminando a lo desconocido, porque realmente Moisés no sabía absolutamente de lo que iba a suceder. Recordemos que Moisés sale a los 40 años huyendo de Egipto, ¿sí? Por haber hecho lo que hizo. Y recuerda que pasaron 40 años más cuando Dios lo manda a llamar. Entonces tú imagínate, a los 80 años, pues tú dirías, yo ya estoy más para allá que para acá, ¿no? Entonces dices, no, pues ¿cuál plan? No, claro, Dios tiene un plan. Entonces, claro que para Moisés eso fue impactante. Uno lo puede leer y dices, ay, si Moisés, 80 años, ¿qué va a pasar, no? Pero vívelos y te vas a dar cuenta de que lo que él vivió es lo que tal vez tú también estás viviendo. Así que la clave es enfrentar lo desconocido. ¿Por qué? Porque desconocemos lo que va a suceder. Y en nuestra vida, con confianza, Dios nos da ¿qué? Confianza y seguridad. Que si el hecho de que le hayamos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos una confianza y tenemos una seguridad. Pero también existe un temor, porque lo hubo en Moisés. También hubo ansiedad, porque lo hubo en Moisés. Hubo frustración, ¿no? Imagínate a tanta gente, 2 millones de personas, ¿no? Imagínate todo lo que él vivió. Así que no importa lo que enfrentemos en la vida, no hay motivo para temer. No hay motivo para temer. No hay que estar ansiosos. ¿Por qué? Porque caemos en esa trampa de la ansiedad. Ni hay que temer. ¿Por qué? Porque podemos estar temiendo a lo desconocido, ¿no? A todos los desenlaces que estamos viviendo. Entonces quiero que vayamos al libro de Hebreos, ¿sí? Y en el capítulo 11, vamos a leer del 23 al 29, ¿sí? Para poder entender realmente lo que sucedió con Moisés. Recuerda que hubo un momento en que Faraón mandó matar a todos los niños, a todos los varones, ¿sí? A todos los pequeños hombres, que sí, para Faraón, al ver al pueblo de los hebreos crecer en multitud, pero no nomás en multitud, sino en hombres, en jóvenes, decían, no, pues estos son más altos, más fuertes, los egipcios eran chaparritos, no eran tan fuertes, entonces Faraón tuvo temor, ¿no? Dijo, me vayan a dar un golpe de estado, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Recuerda que mandó matar a todos los niños varones, no las niñas. Los niños varones los mandó, todos los recién nacidos los mandó matar. ¿Por qué razón? Porque no quería que creciera la población en ese momento. Así que, ¿quieres leer, Jaime? Hebreos capítulo 11, vamos a leer del versículo 23 al 29. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Fíjate, fue escondido. ¿Por qué razón? Porque en ese momento, cuando ellos escucharon el decreto de Faraón, ¿no? Pues vieron, imagínate, ves a tu hijo recién nacido y estás viendo que Faraón manda a matar a todos los niños, pues lo que hace es ocultarlo, ¿no? Es esconderlo, ¿no? Y en ese momento, claro que tanto la familia, con tanto la mamá, que en ese momento lo vio, pues dijo, prefiero agarrar a mi hijo y ponerlo en una canasta, en un río, ¿sí? A ver que Dios lo guarde, a verlo muerto, ¿no? Y entonces, y luego dice, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. fíjate lo que dice esta parte, gozaos de los deleites. Que si fíjate cómo los hombres quieren gozar de los deleites de lo que estamos viviendo antes de ver la cuestión eterna. Para Moisés era muy claro, preferible estar sufriendo con su pueblo que estar gozando de los deleites de Egipto. Recuerda que era el imperio más poderoso en ese momento, ¿sí? Entonces era un hombre que de alguna manera decía, pues aquí estoy bien. Muchas veces el creyente quiere entrar en un estado de confort, ¿sí? Como diciendo, ay Dios, así estoy bien, no me muevas. Mira, si tú llega un momento en que le dices eso a Dios, va a mover todo lo que tú no te imagines. Es decir, va a haber un gran terremoto en tu vida. ¿Por qué razón? Porque Dios no nos llevó a estar en un estado de confort. Y más en el tiempo en el que estamos viviendo. Dios nos está usando y quiere usar nuestras vidas. ¿Para qué? Para que la gente realmente le conozca. Que eso es un principio.
Y más por todo lo que estamos viviendo. Y luego dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. fíjate qué hermosa esta parte, esta última parte. Se sostuvo viendo al invisible. Creo que vamos a enfocarnos más que todo en este último versículo. Así que todos tenemos incertidumbre en nuestra vida. Todos. No hay nadie que no tenga incertidumbre. ¿Sí? Alguien va al trabajo hoy en día y le dicen, ¿no? Oye, mañana te dicen, ya no te necesitamos. Dice, no puede ser. Sí, ya con toda la tecnología, con todo lo que estamos viviendo, ahora es muy fácil agarrarle y decirle a la persona, muchas gracias por tus servicios, ¿no? Ya no te necesitamos. Qué locura, ¿no? Los empleos son inciertos, sí, porque a veces pensaríamos que ese trabajo que tú tienes va a durar toda tu vida. La salud es incierta. Nos estamos bien un día y al día siguiente nos damos cuenta de que empezamos a tener situaciones en nuestro cuerpo que no nos damos cuenta, ¿sí? Las amistades son inciertas. Es más, las familias son inciertas. Entonces no hay nada cierto en estas vidas. Dice, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Un día vamos a morir. Eso está incierto, porque tampoco no sabes cuándo vas a morir. Y si tú fijas alrededor, tú te das cuenta alrededor, te das cuenta de que en los hombres hoy hay temor. En Cristo, tú tienes que tener seguridad. ¿Por qué razón? Porque sabes perfectamente que todo lo que está sucediendo está bajo el control de Él. Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué te da? Seguridad, eres seguro y además te das cuenta de lo que depara el mundo. Ahora sí que, ¿cuál es el futuro? ¿No? La gente no quiere creer en la vida eterna. Existe una vida eterna, ¿sí? Y claro que para nosotros sabemos perfectamente que un día que vamos a partir, existe un lugar maravilloso. Un lugar que Dios preparó para los que hemos creído. ¿Ok? Así que hace tiempo la gente podía tener seguridad de que en su empleo, y te estoy hablando hace varios años, podía tener seguridad de su futuro, ya sabes, ¿no? Sé que me voy a jubilar y en ese momento me van a dar. Hoy si te recorren, ya ni te jubilan, para que tú me entiendas, ya no te dan nada. ¿Por qué razón? Porque ya se dan cuenta los gobiernos que la gente ahora vive más, ¿no? Y el problema no nomás es en nuestro país, sino es en todo el mundo. ¿Qué hizo la pandemia? Querer acabar con los ancianos, más que con los jóvenes, acabar con los ancianos. ¿Por qué razón? Ya son demasiados. Así que la gente podía haber tenido seguridad en su empleo, su futuro, su negocio, pero ahora ya no. Ahora ya no. Tengas la edad que tengas. Y además escucha muy bien, si no conoces a Dios mediante a su Hijo Jesucristo, no puedes tener la certeza alguna de lo que va a pasar. Porque el único que nos da la certeza de lo que va a pasar es Él. Por eso nos dejó su palabra. Por eso no nos va a agarrar desprevenidos. Sabemos perfectamente el tiempo en el que estamos viviendo. Así que es algo importante que nosotros tenemos que entender. Es normal que vivas con sensación de incertidumbre, claro. Es normal que vivas con algo de temor, claro. Ansiedad, sí. Frustración, sí. Es lo mismo que le pasó a Moisés. Moisés realmente tenía temor. Imagínate cuando Dios le dice a los 80 años, oye, ve a Egipto y quiero que saques a mi pueblo. Y entonces yo creo que Moisés le haber dicho a Dios, oye, me van a matar, ¿no? Me van a matar. Si me estaban persiguiendo, ahora sé que el que está gobernando era supuestamente su medio hermano, que no tenía nada que medio hermano, ¿verdad? Pero le conocía. Entonces tú imagínate el temor de Moisés cuando Dios le dice que tiene que hacer algo. ¿Cuántas veces Dios te dice que tienes que hacer algo? Y entra un temor a tu corazón. Y algo que Dios te está diciendo que tienes que hacer. Así que siempre va a haber la sensación de incertidumbre, temor, ansiedad y frustración. Y aunque tengas todo el dinero del mundo, porque recuerda que Moisés tenía todo, no le faltaba absolutamente nada. Aunque tengas todo el dinero del mundo para comprar todo lo que necesites, no puedes comprar la salud. No la puedes comprar. Recuerdo a Sumaya, que era la esposa de Carlos Slim, y Sumaya era una señora joven. Fíjate qué impresionante, Carlos Slim no pudo comprarle un riñón, porque necesitaba un trasplante de riñón. Y ya le había dado uno a su hijo Carlos, ahora necesitaba el segundo.
y no lo encontró. Imagínate, este hombre que tenía toda la riqueza, no pudo encontrar un riñón para que su esposa viviera. Así que aunque tengas todo el dinero del mundo, no puedes comprar la salud, no puedes comprar la vida, ni tampoco evitar la muerte. No lo puedes hacer. Así que te das cuenta de lo que estamos viviendo y de lo que está pasando, ¿sí? Entonces sí es importante entender el tiempo en el que estamos viviendo. Es importante entender lo que está pasando. No puedes tampoco comprar el cielo. Mucha gente cree que puede comprar el cielo por todo lo que hace. No es cierto. Por tanto, esto todo lo demuestra incierto. ¿Por qué? Porque para el hombre es incierto. No importa cuántos títulos tengas, ni cuán sabio parezcas. No importa. Sin Jesucristo en tu vida, todo es incierto. Todo es incierto. Y la pregunta es, ¿cómo vivir? ¿Cómo voy a vivir en un mundo que está tan afectado? ¿Cómo podemos vivir y tener certeza en un mundo tan lleno de incertidumbre e inseguridad? Y hay tanto énfasis en la seguridad, fíjate, siempre se está hablando de la seguridad. Y hoy hay más muertos que en el gobierno anterior. Y te digo una cosa, y va a crecer. ¿Por qué? Porque hay una inseguridad. Y no nomás en nuestro país, sino en todo el mundo hay una inseguridad. ¿Sí? Hay tanto énfasis en eso de que hay que tener o dar seguridad. ¿Sí? Hay tanto énfasis en los beneficios. ¿Cuáles beneficios? Ahora ya te quieren quitar lo que tienes. ¿Cuáles son los beneficios? La Agenda 2030 está hablando, mira, vas a ser, no tienes nada, pero vas a ser feliz. No es así. Así que ve lo que está pasando y ve lo que viene en el futuro. Y la verdad es que a pesar de todos los planes que hace el ser humano, porque estamos planeando, la única seguridad real que tenemos no depende de nuestras relaciones. A veces pensamos que nuestras relaciones nos pueden ayudar, sino de una relación específica. ¿Cuál? La relación con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Es la única relación que te puede ayudar y te puede sacar adelante. Así que es la única base real de seguridad. Ahora, te voy a decir una cosa, no nomás ahora en el momento en el que estamos viviendo, sino también la seguridad de que hay una vida eterna. Y sabemos que un día, los que hemos tomado esa decisión de creer y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, sabemos que vamos a abrir nuestros ojos delante de Él. Qué maravilloso, ¿no? Tener esa seguridad sabiendo de que somos extranjeros en esta tierra, porque todos vamos a partir. Así que al pensar en todo esto, quiero que notes lo que dice la Biblia. Fíjate, voy a repetir el versículo 27 y lo voy a decir yo, fíjate, por la fe, ¿sí? Por fe, porque lo hizo por fe, dejó a Egipto. Eso es lo que hizo Moisés. No temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente de que el faraón le podía hacer algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sostuvo. Fíjate en esa palabra. Se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Que si no necesitaba ver a Dios, ¿sí? No tenía que verlo para creer. No necesitabas ver a Cristo para creer. La decisión que tú tomaste, la tomaste por fe. No necesitabas verlo. No nos parezcamos a Tomás de que decía, si no lo veo con mis ojos y veo la llaga en su costado y lo que le pasó en sus manos y me tiene mi mano y mi dedo, no creeré. A veces nos parecemos a Tomás, ¿sabías? Queremos ver para creer. Oye, ¿qué más quieres ver de lo que Dios te ha dado? De todos los milagros que Dios ha traído a tu vida. Así, ¿cómo puedo ver que es invisible? ¿Cómo alguien puede ver a Dios? Porque eso es lo que estaba haciendo Moisés. Yo tengo que decirle cómo lo veo. Recuerda que el mismo Moisés le decía, oye, ok, está bien, ya platiqué contigo, ¿no? Porque se platicó a través de la zarza, ¿no? Oye, ¿y cómo te llamas? ¿No? Así que si me preguntan que tú me estás enviando, pues me van a preguntar quién eres, ¿no? Fíjate la palabra que dijo, yo soy. Y fíjate la palabra con la que Jesucristo, cuando vino a la tierra, siempre decía, yo soy. Cuando él decía, yo soy el camino, Dios mismo te está haciendo ver que él es el único camino. ¿A través de quién? A través de su Hijo. Yo soy la verdad, es Dios plasmando la verdad en la palabra. Entonces, fíjate la manera en cómo Dios se expone y se presenta delante de los hombres. Oye, ¿quién era Jesucristo? Dios mismo hecho hombre. Dios mismo hecho hombre. Y la gente no lo quiere creer. Y te das cuenta de todo lo que él hizo. Así que
Él tenía que decir, yo soy. Yo tengo que decirle cómo lo veo. Tú tienes que sentir realmente cómo ves a Jesucristo, cómo ves a Dios. ¿Cómo le conocemos? A través de la palabra. No hay otra manera para poderlo conocer. Al abrir la palabra de Dios y al comenzar a leer, una de las cosas que siempre busco es ver lo que Él me está enseñando. Pero no lo que me está enseñando a mí, sino ver lo que le enseñó a otros para que lo apropie a mí. Porque muchas veces podemos pensar, bueno, eso le pasó a Moisés, también te puede pasar a ti. Eso le pasó a David, ¿no? O a José, el soñador, ¿verdad? Y podemos estar poniéndole esa etiqueta a otras personas cuando tal vez estás pasando por la misma situación. Así que quiero ver realmente que te des cuenta de cómo piensas, que decir, cómo piensas tú delante de Dios, qué es lo que está en tu corazón. Quiero ver realmente cómo piensa Dios. ¿Quieres ver realmente la obra de Dios? Fíjate todo lo que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos hizo ver? Que todos los hombres son imperfectos. El padre Abraham, el padre de la fe, imperfecto, pecó. David, el rey de Jerusalén, pecó. José, Daniel, que sirve todos los personajes que Dios nos hace ver en la Biblia, todos pecaron. Somos imperfectos. Pero fíjate cómo ellos confiaron. Oye, lo mismo que ellos hicieron es lo que Dios quiere que tú hagas. Oye, ¿somos imperfectos? Somos imperfectos. ¿Tenemos una naturaleza pecaminosa? Claro que tenemos una naturaleza pecaminosa, igual que ellos. Pero lo importante es creerle. Lo importante es tener fe sabiendo que Él tiene el control. Y estos hombres, ¿qué hicieron? Creyeron. Eso fue lo único que hicieron. Así que quiero que veas lo que Dios hace en cada uno de sus personajes y es la manera en que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Y te hago una pregunta. Oye, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo en cada uno de ellos de diferente manera? Porque no todos pecaban de la misma manera. Todos de diferente. ¿Por qué? Porque somos igual que ellos. A veces estamos criticando la vida de Moisés y estamos peor que Moisés. A veces criticamos a David de todo lo que hizo y estamos peor que David. A veces estamos criticando a Daniel o a José y estamos igual que ellos. Y es más, muchas veces cuando lees la palabra de Dios, dices, no puede ser que él haya hecho eso. Y Dios te dice, ahora vete a ti, ¿no? Que si ahora voltea tus ojos hacia adentro y te das cuenta de que tú eres no igual, tal vez peor que ellos. Así que la única manera para saber lo que Dios hizo con ellos es la manera que Dios va a trabajar en tu vida, para que tú sepas lo que Dios va a hacer en ti. Así que, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera actuado de ese modo? ¿Qué hubiera pasado? Imagínate. ¿Qué hubiera pasado si realmente el hombre no hubiera, si Moisés no hubiera creído? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera creído? ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera creído? Si Dios tiene un proyecto para tu vida, imagínate qué hubiera pasado si tú no vivieras en ese proyecto que Dios tiene para ti. Realmente Dios sabe y perfectamente conoce nuestras vidas. Él conoce nuestras vidas, Él sabe perfectamente cómo somos, así como Él sabía perfectamente cómo era en ellos. Es un patrón, es un principio. Muestra quién es Dios. Y la palabra te hace ver claramente quién es Dios. Oye, si estuvo con ellos, ¿por qué vas a pensar que no va a estar contigo? Si los libró a ellos, fíjate la manera en que los libró, ¿por qué piensas que a ti no te va a librar? Así que es un patrón, es un principio, muestra quién es Dios y puedo ver quién es Dios. Claro, ¿cómo lo veo? A través de la palabra. Al ver toda la enseñanza que Dios nos hace ver a través de la palabra. Por eso a veces insisto tanto el que lee. Es la única manera para poder escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Es la única manera. No hay otra manera para poder escucharla. No es escuchar al hombre, lo importante es escuchar a Dios. Así que la forma más clara y segura de ver a Dios es leyendo su palabra. No hay otra manera. Y te digo una cosa, es la más segura. ¿Por qué? Porque la gente puede inventarse toda clase de ideas, como en realidad es Dios. Así pasa con el religioso. Él quiere manejar su Dios a su manera y cree que Dios le habla a su manera. Y mucha gente tiene creencias e ideas de Dios en total discrepancia con la Biblia. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Ellos piensan una cosa y la Biblia dice otra cosa. Dios no es para nada lo que ellos dicen, sea cual sea la religión. O tenemos una relación íntima con Él, o tenemos una comunión íntima con Dios, o no conocemos a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que le conozcas.
Así como Él nos conoce, también quiere Él que lo conozcas. Y la única manera para conocerlo es leyendo su palabra. Entonces, para tener el enfoque correcto y asegurarte de que realmente estás viendo a Dios, ¿sí? La única manera es meditar en ella. ¿Cuánto tiempo meditas en la palabra? ¿Cuánto tiempo meditas en lo que lees? Porque eso es lo más importante. Porque en el momento en que Dios empieza a hablar a mi corazón y en el momento en que Dios me pone una doctora para decirme lo que está pasando, pues me pongo a leer para decirle, a ver, a Dios, muéstrame si realmente tengo eso que me está diciendo. Si hay ansiedad en mi vida. Y claro, en el momento de llegar al libro de Hebreos dije, no, pues estoy peor que el Moisés. No, me ando quejando. Sí, pero somos igual. Pero es la única manera en que Dios responde y te hace ver claramente lo que está pasando. Muchas veces no queremos reconocer lo que nosotros estamos pasando. No le puedes decir a la persona, ¿eres orgulloso? ¿Yo orgulloso? Perdóname. ¿No? Y claro que empieza a salir el orgullo, la soberbia y todo lo demás. Y no te das cuenta claramente de lo que está pasando dentro de tu corazón. Así que debemos meditar en su palabra. Y al leer la Biblia comienzo a ver cómo actuó Dios a través de Moisés. Y en ese momento, claro que me empiezo a identificar igual que él. Digo, no tengo 80 años, ¿verdad? Pero ahí voy. Pero el punto es ese. Te das cuenta claramente que Dios dice, ah, hay algo que tú me quieres decir. Claro. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza que tiene Moisés o que tuvo Moisés es la misma naturaleza que tenemos nosotros. Así que, ¿cómo actuó en la vida de José? ¿Te acuerdas de José? Ve la manera en cómo actuó. ¿Cómo actuó en la vida de Daniel? Fíjate, Daniel, un hombre que realmente quiso guardarse, ¿no? Y cuando se puso a orar, lo primero que dijo es, te pido primero perdón por mis pecados. Decías, ¿pecados, Daniel? ¿Tú? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿No? O un hombre, un joven tan fiel, ¿no? ¿Tú pensarías que no habría pecado en su vida? ¿No? Primero confesó su pecado para poder hablar con Dios. A veces pensamos que nosotros no tenemos pecado, la otra persona sí, el prójimo sí, pero nosotros estamos bien. ¿Cómo actuó en la vida de Pablo? ¿Te acuerdas? Fíjate la manera en que tuvo que realmente enfrentar a Pablo y la manera en que Dios tuvo que usar a Pablo. ¿Cómo actuó en la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres conocer a Dios? Muy bien. Conoce a Cristo. ¿Quieres saber cómo es Dios? Muy bien. Conoce a Cristo para que te des cuenta de quién es Dios. Así que, ¿cómo actúa Dios en cada uno de nosotros? Para mí, en lo personal, ha sido un mayor privilegio, te lo digo honestamente. Ha sido un privilegio el haberlo conocido. Es más, le doy gracias a Dios porque es un milagro que le haya entregado mi vida. Para empezar por ahí. A veces pensamos de que no, perdóname, milagro que Él me haya conocido a mí. No, milagro que tú lo hayas conocido a Él. Es un milagro que tú estés escuchando la palabra de Dios. Es un milagro que realmente le estés creyendo a Dios. Es un milagro. Por eso Jesús decía claramente, oye, cuando dice Pedro, Señor, ¿y cuántos se salvan? Pocos. ¿De las gentes que estamos aquí reunidas? Pocos. Sí, claro. Oye, ¿cuántos se pierden? Muchos. Esas fueron las palabras de Jesús. Claro que Pedro estaba sorprendido. ¿Cómo es posible que se vayan a perder muchos? Sí, tristemente sí. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce el corazón. Así que para mí el regresar, el ver de dónde me sacó Dios, ¿te has dado cuenta de dónde te sacó Dios? ¿Te has dado cuenta de cómo era tu vida antes sin Él? ¿Has meditado realmente cómo Dios te sacó de ese lugar que realmente era un fango? Y creíamos que estábamos bien. Al leer la palabra y al preguntarle a Dios una y otra vez, muéstrame cómo soy. Y no nomás eso, hazme ver lo que está mal en mí. ¿Sí? Muchas veces queremos ver lo que está mal en nuestro prójimo. Dice la Biblia, deja de estar viendo la paja con el ojo, así que en el ojo del prójimo y ve la vara y ve la viga que traes en tu propio ojo. No queremos ver lo que está pasando en nosotros. Así que hay un principio. ¿Cuál? Dios nunca cambia. Dios nos dejó establecido claramente todo lo que va a suceder. Dios no va a cambiar. Oye, Dios no va a cambiar esa idea de traer un juicio a la tierra. No, no la va a cambiar. Quiero que lo sepas. Porque así como lo hizo Noé,
Y así como lo hizo en Sodoma y Gomorra, así lo va a hacer en este mundo. ¿Por qué? Porque la maldad ha crecido de una manera que tú no te la imaginas. Porque para Dios es algo que no es correcto para Él. Y claro que por esa razón tiene que traer un juicio. Él tiene una voluntad y un propósito y un plan para tu vida. Tanto en este momento que estás aquí en la tierra, como en la eternidad. Es un proyecto que tú ya trazaste. Eso es más, Dios ya lo trazó. Tú no tienes que decirle a Dios cuál es el plan. Oye, ¿cuál es el propósito que tienes para mí? Yo sé cuál es el propósito. Nada más tenemos que caminar confiando en Él. Y Él llevará a cabo todo lo que se dé conforme a su voluntad. ¿Qué hizo Moisés? Moisés regresó sin darse cuenta de lo que iba a pasar. Imagínate en un desierto, ¿no? Imagínate presentarse delante de Faraón, un hombre poderoso que lo pudo haber matado en cualquier momento. Imagínate enfrentarlo. ¿O era Moisés el que estaba enfrentando a Faraón? No, era Dios mismo el que estaba enfrentando a Faraón. Y Dios le hizo ver a Faraón quién era. Pero aún así Faraón no quiso creer. Y muchos no creyeron. Y ve todo lo que Dios hizo. Porque cuando tú te pones a leer realmente lo que sucedió en Egipto y todas las plagas que hubo, te digo una cosa, esa historia que Dios nos cuenta de cómo ese imperio acabó, te digo una cosa, así va a acabar el fin. Esas plagas que hubo en Egipto van a volver a regresar, porque están escritas en Apocalipsis. Y Dios nos hace ver claramente que lo que sucedió en Egipto y lo que sucedió en Babilonia es lo que va a suceder ahora. No te debe de sorprender, porque tú dirías, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Quieres saber qué va a pasar? Ve la historia. Ve cómo Dios terminó con todo eso. Así que Dios tiene un propósito y lo llevará a cabo si tú te sometes a su voluntad. Eso es muy importante, porque si no te sometes a su voluntad, Dios no puede hacer absolutamente nada. Oye, aunque le haya entregado mi vida, aunque le hayas entregado tu vida. Si tú no te sometes a su voluntad, es difícil que Dios pueda hacer su voluntad. Así que comienza a ver quién es Dios a través de la palabra. Comienza a ver a Dios. Es la manera en la que Moisés lo hizo. Es decir, el invisible que sí. Así que solamente tú me puedes guiar. Y claro que en ese momento no pienses que Dios estaba con Moisés que en cada paso. No, tú imagínate que haber caminado al desierto y decir, bueno, pues ahí voy. ¿Tú crees que no hubo temor de Moisés? Claro. Así como hay temor en nuestras vidas al avanzar y darse cuenta y darnos cuenta de todo lo que está sucediendo. Pero también hay una ansiedad. Y esa ansiedad es algo que te puede matar. Es algo invisible. Y no te das cuenta de lo que estás pasando. Así que Dios te hace ver que tienes que identificar claramente lo que Dios tiene para ti. Tanto en la vida para ti como en la vida para otras personas. Y vamos a ver cómo opera Dios. Vamos a ver cómo opera en la vida de la gente. Vamos a ver cómo salva al perdido. ¿Has tenido la oportunidad de poder llevar a alguien a los pies de Cristo? ¿Te das cuenta de la manera como Dios quebranta el corazón? ¿Cómo Dios destapa el corazón de la persona y te das cuenta de que está quebrantando? Tú dices, bueno, y ahora Dios dices, ¿qué le dije? ¿No? Pero no es que le hayas dicho tú, sino que realmente lo que le dijo Dios y lo que hizo fue destapar su corazón. Vamos a ver cómo Dios guía y nos guía a cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo nos apoya. ¿No te ha apoyado en tu vida? ¿No te ha sacado adelante? ¿No has vivido problemas o circunstancias difíciles? ¿Y Dios, has visto la mano de Dios en tu vida? Vamos a ver tanto el apoyo de Él en la dificultad y en la prueba. ¿Por qué? Porque va a haber dificultades y va a haber pruebas. ¿Y qué sucede? Cuando realmente vemos la manera en que Dios nos saca, estamos viendo su manifestación. No necesito ver para creer, estoy viendo cómo Dios lo está haciendo, cómo Dios tiene el poder para hacerlo. No tengo que ver una imagen visible de Dios para ver que realmente sea real. No puedo describirlo, claro. Nadie conoce a Dios. No puedo describirlo, sino tratar de explicar a este Dios maravilloso que es real en tu vida y en mi vida cuando ves lo que ha hecho en ti. Cómo te ha transformado, cómo ha cambiado tu corazón, cómo ha cambiado tu mente, cómo ha cambiado tu actitud. ¿Sí? Recuerda las palabras que dijo Dios.
Jesús dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Lo estás apropiando? Porque Él no te va a dejar, ni tampoco te va a desamparar. ¿Y qué más dijo? Vino a morar en nosotros. ¿Qué dijo Jesús? No los voy a dejar solos. Todo creyente mora en la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una de las personas de la Trinidad. ¿Sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Así que, por tanto, si somos morada de una persona de la Trinidad, tenemos a Dios morando en nosotros. ¡Wow! Imagínate. Dios morando en tu corazón. Debemos ver con claridad la presencia de Dios y estar conscientes de la presencia de Dios, además de ver cómo actúa Dios. Porque estás viendo cómo actúa en tu vida. Para vivir con confianza y seguridad, debemos preparar nuestro corazón, la mente y el espíritu para conocer la presencia de Dios. Si tú no preparas tu corazón, tu mente, va a ser muy difícil que puedas ver la presencia de Dios. Va a ser muy difícil que puedas discernir el error. ¿Por qué? Porque cuando estás viendo las cosas que están pasando, tú sabes perfectamente lo que es falso y lo que es verdadero. ¿Por qué razón? Porque Dios te lo hace ver. Así que esa es la clave. La Biblia dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. La pregunta es, ¿vives igual? ¿Realmente vives sosteniéndote viendo al invisible? Las circunstancias difíciles en la vida que estamos viviendo, muchas veces Dios las permite, ¿sabes? ¿Por qué razón? Porque lo que primero Dios que quiere enseñarnos es paciencia. ¿Lo aceptamos por fe? Sí. Ahora Dios tiene que trabajar en tu paciencia. Por eso a veces lo digo como en el reloj, ¿no? Hay una manecilla corta y una manecilla larga, ¿no? ¿Qué significa la corta? Fe. Por fe le entregaste tu vida a Cristo. Oye, ¿qué significa la larga? Paciencia. Ay, Dios, no me digas eso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no la tenemos. Y hay algo en que Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Y hoy, más que nunca, tenemos que ser pacientes. No lo somos. ¿Por qué? Porque nos desesperamos, porque no sabemos qué hacer. Así que Dios quiere trabajar en tu corazón. ¿Qué pasa cuando pasamos por las dificultades? ¿Qué sucede? Lo primero que hacen es que ellas nos acercan a Dios. Cuando tú no tienes el control o cuando no sabes qué hacer, mira, yo he consultado ya a varios doctores y la verdad tengo una cosa, ya no sé ni qué hacer. Todavía recuerdo que platicaba con Memo y le decía, a ver, ayúdame. La verdad es mi maestro, ¿no? Y la verdad tengo alguien que realmente, si hay alguien que confío, claro, confío en Cristo, confío en Dios, pero también confío en mi maestro. Y cuando les pongo esa situación, platicando con él me dijo, no me da paz de todo lo que te están diciendo. Fíjate, te estoy hablando de mi maestro. ¿Por qué razón? Porque le estoy pidiendo que me ayude a orar. ¿Para qué? Para realmente darme cuenta si es verdad o no. ¿Qué tengo que hacer? Y Dios, claro que te va mostrando. ¿Por qué? Porque hay doctores que te dicen una cosa, otro te dice otra cosa, otro te dice otra cosa, y en un momento dices, recuerdo que Memo me decía, extrañas a tu papá, ¿verdad? Dije, no, pues sí, claro que lo extraño. Digo, mi papá era médico, ¿no? Mi papá era doctor, ¿no? Y mi papá realmente era, no porque sea mi papá, pero realmente él sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y no nomás eso, veía que tenía una farmacia, decía yo, hijo, yo creo que yo debería haber puesto una farmacia, fíjate. De veras, ahora hay más farmacias que Oxxos, ¿no? Y vas a la farmacia y te das cuenta de lo que realmente vas y compras y dices, espérame, una persona que no tenga para las posibilidades para hacerlo, no, pues que le dé un infarto. No, pues no, decir que mejor me muero. La verdad. Entonces, ¿en quién estamos confiando? ¿En quién estoy confiando? Así que todos vamos a pasar por dificultades, pero esas nos van a acercar a Dios. Y fíjate lo que dice Mateo 5:8. Porque Mateo 5:8 es una manera, recuerda de las bienaventuranzas, ¿sí? Fíjate este versículo. ¿Por qué razón? Porque es la manera en que Dios quiere que nos presentemos delante de Él. ¿Lo quieres leer, Jaime, por favor? Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es correcto. ¿Qué es lo único que Dios busca? Que tú tengas un corazón limpio. Si tú tienes un corazón limpio, vas a poder ver a Dios. ¿Qué quiere decir limpio de corazón? Ser limpio de corazón necesita que tus pensamientos sean puros. Es un principio. Tus pensamientos tienen que ser santos. ¿Significa que todos tus pensamientos son santos? No.
Muchas veces pensamos, oye, ¿todos mis pensamientos son santos? No, no. ¿Por qué? Porque traemos esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pero Dios quiere que cada día limpiemos nuestro corazón. ¿Cómo nos presentamos delante de Él? Cuando le dices a Dios, ¿qué le dices a Dios? Limpia mi corazón. No quiero presentarme delante de ti con un corazón que no esté limpio. Limpia mi corazón. ¿Por qué? Porque traemos una naturaleza pecaminosa. Así que la única manera de vivir es pidiéndole a Dios que limpie nuestro corazón continuamente. Todos los días. No un día sí, un día no, una semana sí, una semana no. Todos los días. ¿Por qué razón? Porque Él sabe perfectamente cómo es nuestra naturaleza. Así que cuando tú le pides a Dios que limpie tu corazón, en ese momento Dios avanza, Dios responde, Dios contesta. ¿Por qué razón? Porque sabe que nuestros motivos son puros. Cuando andamos con Dios y tenemos un corazón limpio, tendremos la conciencia limpia, ¿sabes? Porque no nomás es el corazón, todo sale del corazón, pero también tenemos una conciencia limpia. Nuestra voluntad se somete sin duda a Él. ¿Por qué? Por querer hacer su voluntad. Nuestros motivos serán puros y nuestros pensamientos santos. ¿Sabes qué le digo a Dios todos los días cuando amanezco? Que me pongo a orar con Él. Primero le digo que limpie mi corazón. Pero segundo le digo, guarda mi corazón, guarda mis ojos, guarda mi mente y guarda mis oídos. Guárdalos. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo que está afectado por el pecado. Así que piensa en esto. Cuando dedicamos tiempo a recordar la obra diaria de Dios, ¿qué vas a hacer? Lo vas a glorificar. Y en ese momento le vas a dar gracias a Dios y le vas a decir, gracias Dios por un día más de vida que tú me has dado. Gracias por todo lo que tú hiciste en este día. David dijo, lo he tenido a mi diestra todo el tiempo. Fíjate lo que decía el rey. Todo el tiempo. ¿Realmente tienes a Dios a tu diestra todo el tiempo? ¿Realmente lo pones delante de ti? ¿Podemos tomar decisiones sabias en nuestra vida? ¿Realmente le preguntamos a Dios, ¿qué quieres que hagamos? Porque el hombre te puede proponer muchas cosas, ¿sabes? Muchas cosas. Para el hombre es muy fácil decir, no pasa nada, necesitas operarte, vámonos al quirófano. No, pues qué lindo, ¿no? ¿Quién quiere entrar al quirófano? Nadie. Pero es importante escuchar la voz de Dios. No escuches la voz del hombre. Dios sabrá si hay necesidad de hacerlo, o Dios sabrá si puede meter su mano y hacerlo. Esa es la diferencia. Así que te voy a hacer una pregunta. ¿Vale la pena estar consciente de la presencia de Dios para mantener limpio el corazón? Sí, vale la pena. ¿Vale la pena andar con el poder de Dios en tu vida? Sí, vale la pena. ¿Es ser capaz diariamente de tener una conciencia limpia, con motivos limpios y pensamientos puros? Sí, claro, vale la pena, porque es la manera en que nos presentamos delante de Él, es la manera en que Él nos escucha. Así que Dios quiere ser más real en nuestro corazón y la única manera para ser más real en nuestro corazón es teniendo un corazón limpio. Porque nosotros queremos tener un corazón limpio. ¿Qué clase de impacto va a tener tu vida? ¿O qué clase de impacto tiene tu vida con las personas que no conocen a Dios? ¿Realmente tu vida impacta? Porque la gente te observa, ¿eh? Más de lo que más de lo que tú te imaginas. La gente te observa. Recuerdo que estaba en un restaurante y de repente me llega un mesero y me dice, ¿no me recuerda? Y yo le dije, la verdad, no. Pues, la verdad, no. Dijo, pues ahora sí que veo tantas caras que la verdad no lo recordaba. Me dice, usted venía a predicar el evangelio hace 14 años aquí a Jalapa. Ups. Yo decía, ¿dónde me conoció? Así que, ¿y de dónde me conoció, no? Fíjate cómo la gente te observa y cómo a la gente no se le olvida, ¿sí? ¿Quién eres? No se le olvida lo que haces. ¿Conocidos? La Biblia dice que más que conocidos. Así que Dios quiere ser más real para nosotros de lo que nosotros queremos. ¿Qué tan real quieres que sea Cristo en tu vida? ¿Realmente quieres que impacte tu vida? Tienes que impactar tu vida para que la gente le conozca.
Y en ese momento va a haber un gran impacto. En ese momento la gente va a decir, yo quiero lo que tú tienes. Recuerdo a otro de mis amigos que hace muchos años le compartía, ¿sí? Y recuerdo cuando lo vi, me dice, ¿todavía sigues en lo mismo? No, ahora sí que no es por un ratito, ¿no? Y claro que al ver su vida y al ver mi vida, ¿no? Te das cuenta de que dices, bueno, por él sí pasan los años, porque se van más viejitos, ¿no? Pero yo no, ¿no? Pero, pero te das cuenta que el mundo te acaba, claro. Es que el mundo te acaba, ¿sí? Y piensan que todo esto es por un ratito. No es cierto, no es por un ratito, es para toda la vida. Así que primero, para poder comenzar la vida a una perspectiva delante de los ojos de Dios, ¿por qué razón? Porque estás delante de un Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Realmente ese Dios que es omnipotente, omnisciente y omnipresente vive delante de ti? ¿O vive, mejor dicho, dentro de ti? ¿Vive en tu corazón? Gracias a Dios, que pase lo que pase, Él gobierna verdaderamente tu vida. Él tiene la soberanía absoluta sobre todo lo que está pasando en tu vida. Tiene el control de tu vida hoy. ¿Realmente lo tiene? Si tiene el control de tu vida, entonces no tienes por qué temer. Y fíjate, yo le decía a Dios, yo no tengo temor. Pero ¿sabes cuál era mi problema? Tenía ansiedad. Claro que Dios me lo tenía que descubrir. Yo no lo entendía. La misma doctora me lo dijo, se ven en tus análisis. No, qué barbaridad. Creo que le mandé análisis equivocados, ¿no? No, son tuyos. Pero Dios tenía que hacérmelo ver. Era la única manera por poder entender que aunque no había temor, había ansiedad. Así que Él tiene el control. Y si Él tiene el control, no tengo por qué temer. No tengo por qué estar ansioso. No tengo por qué preocuparme. ¿Por qué? Porque sé que Dios suplirá toda mi necesidad. Sea cual sea. De veras, sea cual sea. Porque ese es un principio. Saber que Dios es el que te va a sustentar. A veces pensamos, ¿y qué vamos a hacer, no? Ya te imaginarás, te pones a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a vender? ¿Cómo lo voy a hacer, no? Yo tengo que creer que Dios lo va a hacer. Yo tengo que creer que Dios tiene el cuidado para con eso. Eso es muy importante. Así que en el momento en que estás confiando y creyendo en Él, vas a comenzar a pensar en términos positivos. ¿Cómo piensas? ¿Positivamente o negativamente? Comenzarás a pensar con sensación de seguridad. ¿Por qué razón? Porque Dios trae una seguridad a tu corazón. Y en ese momento, ¿qué va a haber? Va a haber gozo, va a haber confianza, va a haber entusiasmo. ¿Cuántas veces hemos hablado de los frutos del Espíritu? Es muy fácil repetirlos, ¿no? Y si te los pregunto, me los vas así, pero de memoria. La pregunta es, ¿realmente apropias cada uno de ellos? No, nada más es repetirlos. Es apropiar cada uno de ellos. Así que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente y soberano. Y sabe perfectamente todo lo que está sucediendo. Y te voy a decir por qué. Porque te ama. Él sí te ama. Él es el único amor verdadero. No existe otro amor verdadero, ¿sabes? El hombre puede decirle a la mujer que lo ama, no es cierto, va a llegar un momento en que no es cierto, igual que la mujer al hombre, no es cierto. Tu pareja no te va a dar la felicidad te la da Cristo, porque verdaderamente Él es el que te ama. Así que la obediencia se vuelve más deseable que los placeres del mundo. ¿Qué hizo Moisés? Hizo a un lado los placeres del mundo. Cuando Dios se vuelve realidad en nuestra vida, el pecado pierde su encanto. ¿Ya no quieres pecar? Y escucha, una de nuestras oraciones debe ser, Dios, acércame tanto a ti, que el pecado no tenga absolutamente ningún atractivo para mí, de ninguna manera. Es la única manera para podernos acercar más a Él. Así que si no hay la santidad, no hay la rectitud, no hay la santificación, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Si no hay eso en tu corazón, ¿qué hay en tu corazón?
¿Qué actitud hay en tu corazón? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una actitud correcta y cuando tengo una relación correcta con él, ¿sí? El pecado pierde su encanto. ¿Por qué razón? Porque yo no voy a defraudarlo a él. ¿Qué hizo José? No lo quiso defraudar, ¿sabes? Y por eso padeció. Pero fíjate la manera en que Dios lo guardó. Y luego, ¿cómo lo usó? Fíjate qué impresionante. No dudo que en ese tiempo se haya salvado todo Egipto al ver a ese hombre maravilloso haber creído, ¿sí? No dudo que hasta el mismo faraón creyó. Imagínate ver a Jacob y decirle, realmente para él, imagínate, el mismo rey de Egipto, faraón mismo, ¿no? Viendo a Jacob inclinándose a él, tú eres un hombre de Dios. Claro, nada más al verlo, te das cuenta de cómo Dios muestra su amor, pero también su poder. Porque Él es el que da el poder. Tiene que haber santidad en tu corazón, tiene que haber santificación, tiene que haber rectitud. Eso es lo que Dios quiere. Cuando hay eso, comenzaremos a ver la realidad con claridad. Porque Él es el que nos las hace ver. Mucho de lo que vemos no es real, ¿sabes? Mucho de lo que podemos escuchar a través de las noticias no es real. ¿Cuántas películas ves creyendo que son reales? No son reales. Y parte de la vida como tal no es real. No es real. Así que tú verás algunas personas y al conocerlas mejor, te vas a dar cuenta de que no son genuinas. Como dice el dicho, vive con Andrés un mes y sabrás quién es, ¿no? Porque a veces vemos a la persona y decimos, no, pues es un dulce, no, y te lo presto, ¿no? 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 A veces podemos decirle eso, ¿no? Pues te lo presto y ahora sí que. ¿Por qué? Porque una cosa es la manera en que tú lo estás viendo y otra cosa es la manera en que se lee, ¿no? Todo es falso, todo es superficial, nada es real. Dios nos da la facultad para ver claramente la realidad. Esa es la manera en que Dios lo hace. Cuando comenzamos a ver la realidad, comenzamos a ver que Satanás ha inventado todas esas mentiras. ¿Qué dice la Biblia? Es un padre de mentira. Dice que es un mentiroso. Dice que es un engañador. Dice que es un tramposo. ¿Ve las personas que están a nuestro alrededor? ¿Ve las personas que gobiernan nuestras vidas? ¿Ve las personas que gobiernan nuestro país? ¿No? ¿Tú dices, crees que dicen la verdad? Nada. Dios es el único que dice la verdad. ¿Qué es lo que, qué es lo que realmente te satisface? ¿Qué es lo que realmente te colma? ¿Qué es lo único que te puede llenar de felicidad y gozo? Él. Cristo es el único que te puede satisfacer. No necesitas a nadie más. Y por eso empezamos a ver las cosas como son. El pecado pierde su atractivo y comenzamos a ver las cosas como suceden y vemos realmente nuestra relación con Dios y vemos también la relación con otras personas. Maldito el hombre que confía en el hombre y no confía en Dios. ¿En quién estás confiando? Y en ese momento comenzamos a poner lo eterno sobre lo temporal. ¿Qué hizo Moisés? Poner primeramente lo eterno sobre lo temporal. ¿Qué sucedió con Egipto? Se acabó. Toda esa majestuosidad, toda esa belleza, todo lo que tú quieras, se acabó. Y ve cómo cada imperio, en cada tiempo, se colapsa. ¿Qué nos dice la Biblia? Ve lo que está pasando en Estados Unidos. Es un imperio. Es un imperio que ha gobernado durante muchísimos años. ¿Sí? Se está colapsando. La Biblia dice claramente, es grieta que amenaza ruina. ¿Por qué razón? Porque dejaron al invisible. Dejaron a Dios. Quitaron a Dios del Congreso, quitaron a Dios de las universidades, quitaron a Dios de los colegios, quitaron a Dios de los hogares, quitaron a Dios de sus vidas. Por eso le está pasando lo que le está pasando. Oye, ¿no va a volver a resurgir? No. Ese imperio va a acabar mal. Simplemente ¿por qué? Porque dejaron a Dios a un lado.
Así que comenzamos a ver a Dios desde otra perspectiva. Quiero que mi corazón sea puro, quiero que mis motivos sean puros, quiero que mi vida sea una expresión, un reflejo vivo y claro del Hijo de Dios. Y en ese momento todo empieza a cambiar. Dice la palabra que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Es una palabra clave. Te tienes que sostener viendo al invisible. ¿Y qué sucedió? Uno de los resultados es que las críticas y los malentendidos ya no afectaron su vida. Porque no dudo que no hay críticas, ¿sí? ¿No hay malentendidos en tu vida? ¿En la gente que te rodea? No dudo que hay gente que te está criticando. Te digo una cosa, no afectan. No afectan. En lo personal a mí no me afectaron. Hubo críticas bastante, ¿sabes? Muchas críticas. Pero no me interesa agradar al hombre, me interesa agradar a Dios. Así que cuando caminamos en la presencia de Dios, siempre está a nuestra diestra, como decía David. Comenzamos a ver las cosas de su perspectiva. Las críticas ya no nos entristecen. Podrán decir lo que tú quieras, pero ya no afecta a tu corazón. Cuando Moisés dijo que se sostuvo como viendo al invisible, tú dirás que estaba reservado solamente para Moisés. No, también está para ti. Lo mismo que Dios hizo con él, lo mismo lo hace Dios contigo. Dios quiere que te sostengas viendo al invisible, como si lo vieras. Tienes que sostenerte viendo al invisible. Y tú dirás, ¿realmente Dios lo puede hacer conmigo? Oye, si lo hizo con Moisés, si lo hizo con David, si lo hizo con Daniel, si lo hizo con José y con muchos que están en la palabra de Dios, claro que lo puedo hacer contigo. Es un don que Dios ha ofrecido a cada uno de sus hijos. Es exclusivo para sus hijos. Así que deseo que te acerques a Él. Y te voy a hacer unas preguntas. Contéstate. ¿Realmente veo a Dios en mi vida? ¿Realmente estás viendo a Dios en tu vida? ¿Dónde está la evidencia de Dios en tu vida? Porque tiene que haber una evidencia. ¿Veo a Dios en mi relación con otra gente? ¿Veo a Dios en mis conversaciones? ¿Veo a Dios en mi trabajo? ¿Veo a Dios en mi familia? ¿Veo a Dios en mis relaciones? ¿Lo veo obrando cómo manejo mi dinero? ¿Veo a Dios o no lo veo? ¿Cómo lo ves? Así que solo te pregunto esto. ¿Estás viendo o estás viviendo una vida que realmente está rodeada por los proyectos y planes de Dios o por las circunstancias del mundo? Porque estamos viviendo esta vida. ¿Estás viendo verdaderamente a ese Dios en un futuro? Sabiendo que está tu presencia delante de ti. ¿Que tienes la sensación de que está muy, muy cerca de ti o tienes la sensación de que está muy, muy lejos de ti? ¿No? Porque muchas personas piensan que Dios no está en sus vidas o que está muy lejano, ¿no? Muchas veces la gente piensa que Dios está en el cielo, ¿no? Y toda la gente lo toma como si fuera un anciano, cuando Dios está en tu corazón. Pero hay gente que lo ve como si estuviera muy lejos y esa gente se siente muy sola. ¿Y qué sucede cuando pasa con eso? ¿Qué pasa con esa situación? Cuando esa persona siente que Dios está muy lejos y él está solo, esa persona está deprimida. Esa persona está ansiosa. Esa persona está preocupada, inquieta, desvalida, insegura. ¿Por qué razón? Porque no tiene seguridad. No tiene un ancla, no hay nada que lo soporte. Oye, ¿qué es lo que necesita esa gente? Lo que necesita esa gente es a Jesucristo. Aceptarlo como quién, como su Salvador personal. ¿Cómo lo hacemos? Por fe. Esa es la única manera, por fe. ¿Cómo lo hizo Moisés? Por fe. ¿Cómo lo hizo José? Por fe. ¿Cómo lo hizo David? Por fe. Ve todos los hombres de la... Que si no hubo alguien que dijeras tú y se le presentó Dios. Todo lo hicieron por fe.
¿Y qué quiero decir con eso? Solo digo que si estás dispuesto a confesar que lo que dice la Biblia es verdad, porque tienes que estar dispuesto a confesarlo. Tienes que estar dispuesto a confesar de que Jesucristo es el único camino para poder llegar delante de Dios. Tienes que confesarlo con tu boca y creer en tu corazón. Tienes que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue al Calvario y murió por tu pecado. Y no nomás eso, que pagó por todos tus pecados. No por alguno, por todos los pecados. Tú tienes que estar dispuesto a pedirle que te perdone. ¿Por qué razón? Porque está en cada persona. Está en el corazón de cada persona. ¿Tú tienes que recibirlo como tu salvador personal? Sí, porque es personal. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, es que nada más hay una sola puerta para poder entrar delante de Él. No es con muchas personas, es una sola persona. Es una comunión íntima con Él. Tú decides si quieres tener esa comunión. Y en ese momento tu pecado será perdonado. En ese momento te vas a convertir en hijo de Dios. En ese momento vas a apropiar lo que Juan dijo, ¿sí? Que ahora tenemos la potestad de ser hechos hijos de Él. Anteriormente éramos una creación. Y en ese momento tienes la seguridad eterna, sabiendo que el día que vayas a partir, vas a estar en su presencia. ¿Y qué va a pasar? Dios va a poner paz en tu corazón. Por eso dice la palabra, que dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún en este mundo en el que estamos viviendo, aún en este mundo. Él sabe lo que va a hacer. No podemos dejar de orar, pero Dios sabe lo que va a hacer. Muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. No, Él va a hacer lo que sabe que es lo mejor para la salvación de este país. ¿No puedo dejar de orar? No puedo dejar de orar. Pero lo que va a hacer Dios es bueno, agradable y perfecto. Tal vez no a tus ojos, pero sí a los ojos de Él. Porque todo lo va a usar para salvación. Así que la única manera para poder enfrentar la vida es confiando en Él y depositando nuestra seguridad en Él. Es la única manera. Es la única manera que Dios puede tener ese control. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Por qué razón? Porque es personal. Fíjate, es tan sencillo, pero la gente no lo quiere aceptar. ¿Por qué razón? Te voy a decir por qué razón. Porque no quieren dejar su vida. Porque quieren seguir gobernando su vida. Porque no quiere que nadie gobierne su vida. Porque quieren seguir mandando. Por eso la gente no toma esa decisión. Pero es personal. Ojalá que realmente Dios haya hablado a tu corazón como habló al mío. Que te haga entender claramente de que Él tiene el control. Vamos a orar. Padre, gracias Dios. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por tus misericordias, Padre, porque tu misericordia es para siempre, para los que te hemos creído. Gracias, Señor, por ese milagro que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Y ahora te pido, Señor, que uses nuestras vidas, Padre. Llévanos a tener un corazón limpio delante de ti, Señor. Un corazón que realmente te agrade, Señor. Porque es la única manera para poder verte, para poder creerte y ver todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta plática, Padre, porque pues tú has hablado a mi corazón y espero que hayas hablado al corazón de las personas que están escuchando este mensaje. Y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.